nuestra siguiente especialista, Annalisa Villalaz. Vamos a hablar sobre los pequeños de la casa, cómo controlar el temperamento agresivo de algunos niños. Bienvenida, buenos días. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué interesante que es hablar sobre los niños agresivos y acabas de decir algo antes de que empezáramos. Uno no puede ni controlarse a uno mismo, pero tiene que controlar al niño. Exacto. Y eso es uno de los puntos más difíciles en el manejo de una criatura. Y es que si uno no lo puede hacer con uno mismo, entonces ¿cómo lo haces para otra persona? Por eso es que hay una frase que dice que todo tiene que empezar por uno. Es decir, uno empieza a trabajar en uno y por lo tanto, como un efecto de réplica, entonces lo empiezas a repartir a todas las personas que están a tu alrededor. Totalmente. Sí. Pero deben existir técnicas, Ana, estoy segura que sí. Exactamente. Me vas a ayudar con eso. Entonces, fíjate, esas técnicas que voy a mencionar para los niños son las mismas técnicas que se necesitan para un adulto. O sea que si usted es un papá o una mamá que revienta gritos, que tira cosas, que pega, que no se puede controlar, debe aplicar estas mismas técnicas con usted mientras las va aplicando con el niño. A veces no le prestamos atención y pensamos que no es relevante. Yo conozco un niño muy particular que cada vez que él se enoja, él como que se encierra en esa burbuja de odio y yo lo veo como, a mí me da risa, pero hay que ayudarlo y a mí me preocupa. Él se enoja y empieza a apretar así. Pero se pone rojo. Ajá. Aprieta duro, se pone rojo y tú le hablas y él no sale de allí, se mete como en una cajita de rabia. Y a mí me preocupa porque ahora chiquito, bueno, la gente dice, ay, es que él se pone así. Hay que trabajarlo, porque imagínate cuando él sea un hombre adulto que no sepa manejar la ira, que se apriete en esa, ¿sabes? Hay que aprender a hacerlo desde pequeñito porque es la terapia que te va a ayudar a cuando seas grande poder controlar las situaciones de la vida. Cuando grande no puedes hacer eso. Sí, y fíjate que siempre decimos la palabra controlar. Presiona los puños, por ejemplo. Claro, pero lo que la persona está haciendo no le permite desahogarse. O sea, realmente el problema está en que si las emociones que tienes, las negativas, sobre todo las positivas también, si no las puedes expresar a través de tu cuerpo y no las puedes sacar, entonces quedan internas y van matando al cuerpo. O sea, el cuerpo se va enfermando físicamente, las células, el sistema inmunológico se va deteriorando porque es una fuerza de carga energética que está ocurriendo adentro en dirección a la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van pasando los años, eventualmente se va transformando en una persona deprimida porque toda esa rabia, en vez de sacarla para afuera, la está metiendo hacia adentro y se va autodestruyendo la persona. Qué mal esto. Wow. Exacto. Entonces, fíjense cómo entrenar o enseñarle a un niño a hacerlo de la forma adecuada, a desahogarse de una manera adecuada, donde no lastimas a los demás, donde no le generas un problema a los demás ni a ti mismo, entonces va a facilitar que haya mucho más elementos saludables en tu cuerpo y un funcionamiento más saludable. Entonces, muchas personas con los niños, con las emociones de los niños, tratan de descalificarlas o disminuirlas. Entonces, vamos a decir que el niño estaba tomando agua y se le derramó el vaso de agua. Entonces ahí hay muchos escenarios de reacción. Uno, el adulto que se para y regaña como loco al niño porque se le derrama un vaso de agua, cuando en realidad cuántas veces a uno mismo de adulto no se le han derramado vasos de agua y sin querer has tropezado algo en una mesa. Y por el otro lado tienes el otro escenario donde el mismo niño se siente tan frustrado porque le pasó. Entonces fíjense esto, cuando uno tiene emociones negativas hay que sacarlas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú te comes algo que está dañado, el cuerpo lo recibe y el estómago y el intestino, ¿qué van a hacer? O sea, lo van a sacar del cuerpo, exacto. O te vas a tener una diarrea o vas a vomitar, pero el cuerpo no se va a quedar con eso metido ahí adentro. Si la persona se queda con esa comida dañada dentro del cuerpo, ahí en el estómago, le va a dar dolor de estómago, se va a sentir súper mal. Si fuera algo exagerado, entonces incluso hay que ir al hospital a que hagan un lavado de estómago. O sea, realmente nuestro cuerpo está diseñado para que lo negativo, lo que no es bueno para el cuerpo o para la persona, salga del cuerpo. Entonces, ese ejemplo que pones de ese niño que se contiene esa rabia. Eso a mí me preocupa bastante que él haga eso. Claro, porque la persona se está tragando la rabia, está tratando de controlarla. Es por él, porque, ¿sabes? El bienestar emocional es lo más importante y la inteligencia emocional y poder manejar esas emociones para poder, pues, a futuro enfrentar las vicisitudes de la vida. Y si ¿sabes? A mí cuando yo lo veo, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque
tú le hablas y le dices, pero dime qué te pasa. Intento incluso aplicar eso que tú me enseñaste muy bien, gracias, con mi hija, en lo que yo le pregunto, Lía, ¿qué sientes? Y ella tiene pues la capacidad de reconocer lo que siente, hablar sobre eso y soltarlo en el proceso. Él no entiende no escucha, no nada. Qué interesante que pones Se esa bloquea. comparación, porque lo que pasa es que el cerebro de una niña o de una mujer tiene unas habilidades del lenguaje que son un poquito distintas y un poquito nada más, un poquito distintas a las de un varón. Entonces, para las niñas, los temas que tienen que ver con hablar y comunicar verbalmente siempre son más fáciles, por eso las mujeres hablan más. Exacto. Y en cambio, para los hombres, su funcionamiento interno es distinto. Entonces, hay otro detalle allí que tiene que ver con las diferencias. En nuestra cultura, las diferencias de género, en nuestra cultura se permite a las niñas sentirse tristes, pero no se les permite tanto estar bravas. En cambio, a los varones se les incita mucho a estar bravos y está bien que esté bravo, pero que esté muy triste o llorando, entonces ya no es bien visto. Entonces, sin querer, como parte de nuestro proceso cultural, lo que estamos haciendo es reprimir una emoción adentro de la persona, porque realmente todos somos seres humanos, todos funcionamos igual y todos tenemos las mismas emociones. El tema está en que ese niño, por ejemplo, vamos a decir que ese niño para desahogarse quería gritarle cosas a la mamá que lo estaba regañando, vamos a decir en tu ejemplo. Pero como eso está prohibido, porque no puedes gritar a la mamá, Busca otra. entonces, ¿qué es lo que ocurre? El niño lo que hace es que se contrae y se traga toda esa rabia. Pero eso le hace daño al niño. Entonces, ¿dónde está el truco más importante? Está en enseñarle a cómo desahogarse de la manera adecuada para que no lastime a la otra persona o al otro adulto y que al mismo tiempo su cuerpo pueda sacar toda esa emoción, que en este caso estamos hablando de la rabia, podría ser miedo, podría ser tristeza. Fíjense que si uno está triste por algo y llora, entonces las lágrimas... Como que te relajas y como que botas todo. Ajá. Sin embargo, y me llama mucho la atención lo que Exacto. mencionas porque es un tema de emociones. Tú, donde retienes la ira, donde retienes el dolor, pareciera mentira, pero consideras que, o pasa, que te acompaña durante un largo tiempo precisamente porque lo tienes ahí guardado, que te carcome y en efecto te enferma. Luego te pones a pensar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me duele aquí? ¿Me duele allá? Porque estoy enferma. Y es resultado de no dejar fluir las emociones. Ahora, hay casos de niños que también son agresivos, pero estos no solo contraen, sino que expulsan todo con demasiada Ajá. ira Le y pegan a otro molestia niño y en la rabia. escuela, lanzan Exacto, cosas. no les importa nada Claro. lastimar a los demás. ¿Cómo se maneja entonces este tipo de Claro. niños que son totalmente distintos a los que contraen ese tipo de ira? Es el otro extremo, ¿verdad? O sea, un extremo es contraer todo y otro extremo es Exacto. que no tenga ningún filtro y en cualquier momento salga todo. Justamente a los dos niños hay que enseñarle lo mismo y es buscar un espacio, un momento, un lugar que está preparado especialmente para sacar la rabia. Es decir, que si se puso muy bravo en la escuela con otro niño, etcétera, puede esperar hasta llegar a la casa y ir a este lugar especial de la casa que está hecho solamente para descargar emociones. Entonces puedes tener una almohada para que el niño grite lo que quiera, diga las palabras que quiera, como quiera, que pueda golpear la almohada si necesita golpearla y que pueda saltar, brincar, mover su cuerpo, lo que sea que necesite hacer para poder desahogar la rabia. Si necesita llorar, que llore, si necesita sentir miedo, que sienta el miedo, pero de esa manera uno lo que le enseña al niño es que no puedes vomitar o reaccionar con tus emociones hacia el otro, sino que tienes un espacio para hacer eso y después que estás calmado, después que ya respiraste, después que ya lloraste la última lágrima, entonces piensas, conversas y entonces tomas acciones con respecto a lo que está pasando. Claro, ¿sí? y aquí hay casos donde las personas, a veces los padres de familia se preguntan, ok, si estoy en un mall o en un supermercado y el niño pues tiene esta reacción a tirarse al piso y gritar y hacer el berrinche, no visto, mejor dicho. Obviamente hay madres que reaccionan, hay varios tipos de madres obviamente, unas que reaccionan y dicen, bueno, ahí se quedará hasta que se le quite y lo dejo porque lo tengo que dejar. Y entonces, obviamente, claro, esto crea una incomodidad para todo el resto de las personas que se encuentran presentes. Sin embargo, la madre lo deja fluir. Como hay otras que entonces comienzan a regañar de tal forma que le dicen, donde muevas esto y mueves lo otro, vas a ver lo que va a pasar. Como una amenaza de que en la casa va a haber una consecuencia más grande y demás. En ese caso, ¿cómo hacemos el balance entre que él pueda expulsar lo que tiene que expulsar porque se encuentra molesto en ese momento?
versus no caer en la incomodidad y que te señalen también como a esta madre no sabe ni siquiera educar a su niño Exacto. cuando tiene un tipo de berrinche, porque es un tema bastante difícil de manejar en ese aspecto. Es difícil de manejar y uno mismo se pone muy nervioso cuando está en esa situación en público, Sí. porque sientes todo el mundo mirándote, Exacto. luego viene un policía y se te acerca y le dice, ¿usted está bien? O sea, le preguntan a uno, ¿me ha pasado? ¿Usted está bien? ¿Usted se siente bien? Como que, ¿qué está haciendo aquí con el niño, no? O sea, realmente es incómodo también para el adulto, pero usualmente lo que nosotros recomendamos es que ignores las pataletas. O sea, los berrinches, las pataletas tienen que ver con ese momento en que el niño desahoga, que todavía no sabe en qué momento hacerlo o de qué otra manera hacerlo. Y eso hay que enseñárselo a la persona. No todas las personas lo hacen de forma automática. Claro. Algunas personas necesitan que se les enseñe. Mire, cuando uno se pone así de bravo, uno mejor agarra una toalla y grita en una toalla para que los demás no escuchen. O uno llora y grita para que se le salga el enojo. O vas a esta esquina, a este rincón en tu casa y entonces ahí te desahogas. Escribes en un libro, pintas, dibujas. O sea, hay toda una cantidad de actividades que uno le puede enseñar al niño a hacer para poder realizar ese proceso de desahogo que se necesita. Pero cuando uno está en una situación pública con un niño haciendo una pataleta, lo mejor es tomar distancia del niño e ignorar al niño para que el niño pare, descanse y reaccione y venga. Porque si empiezas a hablarle al niño, entonces empiezas a entrar en un conflicto donde las dos personas tienen 2 años en vez de que una persona tenga 20 y pico o 30 y pico de años y la Ok. otra tiene 2. Entonces, lo mejor es poder manejarlo así. Ahora, siempre es bueno encontrar otro momento donde tú hablas con ese niño sobre lo que pasó y no importa si tiene 1 año y medio, 1 año, 2 años, no importa si el niño puede hablar o no puede hablar, es importante que la mamá o el adulto que está con ese niño le explique al niño, le hable al niño, porque el cerebro está capturando un montón de información y no sabemos cuánta captura. Y poco a poco, no va a ocurrir de la noche para la mañana, va a ser Claro. poco a poco, entonces el niño se va a ir moldeando hasta que el niño, en vez de controlar sus emociones, que es la palabra que usamos al inicio, el niño pueda autorregularse emocionalmente. Es decir, que su propio sistema encuentra una forma de poder mantenerse en un balance, ¿sí? Para que no necesite llegar a esos extremos y el niño pueda tolerar entrar en un espacio donde sí se puede desahogar y manejar sus emociones allí. Exacto. Ahí está. Oye, Interesante. importante esta plática con nuestra especialista psicóloga Analisa Villalas, hablando sobre cómo controlar pues ese mal carácter que a veces pueden tener los niños. Tome nota de todos estos datitos. Gracias por estar con nosotros, querida. Gracias, Ana. A Una vez ustedes. más.